Y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una historia que, la verdad, me fascinó desde que la leí. Se llama Tepetongo en la azotea de Severino Salazar. Un cuentazo. Empieza con una premisa muy conocida en México, ¿no? Una familia que migra del campo a la capital, pues para buscarse la vida. Ajá. Pero a partir de ahí se convierte en algo, híjole, mucho más extraño, surrealista y, la verdad, maravilloso. La pregunta que a mí no se me salía de la cabeza es, ¿cómo terminas con una granja entera, con todo y vaca, en la azotea de un edificio de 15 pisos en plena Ciudad de México? Y justo esa es la pregunta que muere toda la magia del cuento. Porque no es solo una anécdota, es una metáfora potentísima sobre la memoria, la identidad, el espíritu humano por echar raíces, incluso, pues, en el concreto. La fuente que nos comparten es un fragmento de una antología que, fíjate, busca rescatar estas voces del norte de Jalisco y Zacatecas. Y esta historia es una verdadera joya. Totalmente. Nuestro plan hoy es, pues, desmenuzar esta historia. Seguir a esta familia en su viaje desde su pueblo hasta la creación de este universo secreto en el cielo de la capital. Un viaje que termina de la forma más inesperada y catastrófica posible. Sí, para allá vamos. Vamos a entrarle de lleno, empezando por el principio, por la razón de la huida. Venga. El cuento nos presenta a don José, que es el narrador, y él nos dice, sin rodeos, por qué se fue de su tierra. Así es. Crear guajolotes, o cócolos, como les dicen allá en Zacatecas, simplemente ya no era negocio. Es una frase lapidaria. Es el fin de un modo de vida, así, de un plumazo. Totalmente. Y es su esposa la que lo empuja a tomar la decisión. Venden lo poco que tienen y se lanzan a la Ciudad de México con los hijos. Y ese primer encuentro con la ciudad es un golpe de realidad brutal. O sea, no hay nada de romántico en su llegada. Don José consigue un trabajo de machetero en un camión de gas. Que para quien no lo conozca, es el que va atrás del camión cargando y descargando los tanques de metal que son pesadísimos. Exacto. Es un trabajo que lo consume físicamente. Él usa una frase durísima para describirlo. Dice, ya me temblaban las piernas y se me doblaban las corvas a cada rato. Híjole. Siente que su cuerpo se está rindiendo, o sea que la ciudad literalmente lo está devorando. Pero en medio de ese desgaste, se topa con algo que lo cambia todo. Un edificio. Y la descripción es muy sensorial. La calle es puro calorón, pero de este edificio emana un frescor como de sus entrañas de piedra bien pulida. Representa la otra cara de la modernidad. El camión de gas es la modernidad que lo explota, que lo desgasta. Este edificio es la modernidad que promete orden, limpieza, estabilidad, Dignidad. incluso dignidad, a través de un uniforme. Es casi como un espejismo. Por eso el detalle de que vence la vergüenza para entrar a pedir trabajo es tan importante. Está cruzando un umbral social. Y lo logra. Y lo logra. Le dan un trabajo de limpieza y su misión se vuelve hacer que esos pisos de mármol brillen como un espejo. O sea, pasa de cargar fierros a pulir mármol. Es un ascenso simbólico tremendo. Y le va muy bien. Se adapta perfecto a ese nuevo ecosistema. Aprende las reglas no escritas, ser atento, amable, puntual. Claro. Y pronto, deja de ser anónimo. Todos en el edificio lo saludan por su nombre. Que don José para acá, que don José para allá. Se gana la confianza del administrador y eso, pues, le abre las puertas. Exacto. Se vuelve indispensable. Aprende a manejar el elevador y en cuanto se desocupa el puesto, es suyo. Y el elevador se convierte en su torre de control. Totalmente. Desde ahí lo ve todo, lo conoce todo. Llega a decir que conoce el edificio como si fuera mi propio cuarto. Es una afirmación de dominio absoluto. ¡Vaya! Y lo más interesante es que no solo se integra a él, sino que empieza a colonizarlo con su familia. El hijo mayor hereda su puesto de limpieza, luego acomoda al menor. El edificio deja de ser un lugar de trabajo y se convierte en el centro de su universo familiar. Y desde esa torre de control, desde el elevador, descubre el espacio que lo va a cambiar todo, la azotea, y la describe con una dualidad fascinante. A ver. Por un lado, dice era el lugar más bonito del edificio, con una vista increíble de la ciudad, donde el cielo se sentía más cerquitas. Pero al mismo tiempo lo ve como un desperdicio, una casita vacía y un patio gigante sin usar. Y ahí le surge una reflexión social muy clara. Dice, unos con tanto espacio
y otros sin nada. Y justo en ese momento de reflexión, el destino vuelve a jugar a su favor. El dueño original del edificio muere y hereda el control su hijo, un abogado que ya trabajaba ahí y que don José describe como muy buena gente. Ah, ya lo conocía. Ya lo conocía, ya valoraba su trabajo y lo asciende, lo nombra jefe de todo el personal. Ya no es solo don José el del elevador, ahora es el hombre de confianza del patrón. Esa nueva posición le da el valor para hacer la petición que lo cambia todo. Se acerca al nuevo dueño y le pide permiso para vivir con su familia en la casita abandonada de la azotea. Híjole, qué momento. Y el argumento que usa es brillante, puramente práctico. Si vivimos aquí, le dice, mi familia y yo podemos cuidar el edificio las 24 horas. Claro, es una oferta que el dueño no puede rechazar. Acepta. Y parecería el final feliz, ¿no? El sueño cumplido. Pero la historia nos da una advertencia casi de inmediato. Así es, y viene de la persona que mejor intuye el peligro, la esposa. Justo en ese momento de triunfo, mientras suben por primera vez en el elevador hacia su nuevo hogar en el cielo, ella suelta una frase, casi profética, que te pone la piel de gallina. Dice, este edificio nos va a tragar. ¡Qué fuerte! Una advertencia ominosa. Un contrapunto oscuro a la aparente victoria de don José. Él ve un logro, ella ve una trampa. Y es ella, precisamente, la que se niega a ser tragada. Se convierte en el motor de la transformación de ese espacio. Para don José, la azotea era una vista bonita. Para ella, es un lugar inhóspito y desértico. Un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco que hay que llenar de vida. Empieza con algo tan doméstico como poner tendederos, pero luego la cosa escala. Comienza a traer plantas. Lo que hace la esposa es un acto de reconquista territorial y sobre todo emocional. No está decorando, está... Terraformando. Exacto, está terraformando. Recoge macetas de la basura de las oficinas, pero lo más increíble es que arranca esquejes de plantas y árboles de la alameda central que está enfrente del edificio. Fíjate en el detalle. El narrador la describe envolviendo las plantas en su rebozo como si cargara a un niño tiernito. Está contrabandeando vida, contrabandeando su mundo rural perdido para poder sobrevivir psicológicamente en la ciudad. Es un acto de resistencia, silenciosa. Y vaya que escala, porque después de las plantas, la historia da el giro que la saca de lo realista y la mete de lleno en lo fantástico. La esposa aparece un día con 2 huevos de guajolote que compró en el mercado de Sonora. ¡Ah! Aquí empieza lo bueno. Y aquí viene lo asombroso. Para incubarlos, se los acomoda entre los pechos para darles su propio calor. Duerme sentada durante un mes para no aplastarlos. No, es increíble. El narrador dice que se puso culeca, como las gallinas, y los polluelos nacen. Ese es el momento fundacional, y es potentísimo. Pensemos en el simbolismo. La migración les quitó su sustento original, los guajolotes. Ajá. Ahora, para recuperarlos, la vida no nace de la naturaleza, sino del calor de un cuerpo humano en un acto de voluntad casi antinatural. Es la memoria del campo naciendo, literalmente, del cuerpo de la migrante. No están creando animales, están incubando su propia identidad perdida. Es el verdadero nacimiento de Tepetongo en la azotea. A partir de ahí, la cosa se sale de control de una manera espectacular. Construyen un corral. Una noche, los hijos arrastran hasta la azotea una ramota pelona de un árbol que podaron en la alameda para que los guajolotes tengan donde dormir. Y la esposa empieza un huerto en cajas de madera, con tierra que también se roban, claro. Siembra cebollas, jitomates, cilantro, hasta cañas de maíz. Están reconstruyendo su rancho pedazo por pedazo a 15 pisos de altura. Y claro, esta realidad paralela empieza a chocar con el mundo de abajo. El hermano del dueño, un ingeniero gordote y bonachón que tiene sus oficinas justo debajo. Justo debajo de la azotea. Es el primero en notar las consecuencias. Se empieza a quejar de filtraciones de humedad. Y lo irónico es que sin saber qué pasa arriba, hasta les da consejos de buena fe sobre cómo acomodar las macetas. ¡Qué ironía! Luego el propio dueño ve la rama del árbol desde la calle y les ordena quitarla, pensando que es leña. Tienen que esconderla mejor. Son las primeras grietas en su mundo secreto. Pero si pensábamos que los guajolotes serán el límite, estábamos muy equivocados. La ambición de la esposa, según don José, es como la panza de un guajolote que no tiene llenadero. Me encanta esa frase. Ahora quiere una vaca. Una vaca. Y una noche los hijos la traen arreándola desde Santa Clara,
a las afueras de la ciudad. La escena de subir la vaca por el vestíbulo de mármol es una locura, te la puedes imaginar. Es casi una caricatura de lo rural invadiendo a la fuerza lo moderno. Totalmente. Es una escena de un caos tragicómico absoluto. El animal está aterrorizado, se resbala en el mármol pulido, no puede subir las escaleras, se orina, se defeca, deja un desastre. Y la solución es de una fuerza bruta increíble. La someten, la amarran como si fuera un bultote de carne, la meten a la fuerza en el elevador de carga y la suben de un jalón. O sea, el esfuerzo físico y logístico de meter una vaca en un elevador sin que nadie se dé cuenta es demencial. Y claro, a la mañana siguiente el dueño ve los pisos del vestíbulo todos rayados y se enfurece. Don José tiene que improvisar su primera gran mentira. ¿Qué les dice? Le echa la culpa a un equipo de filmación que había estado ahí días antes. La tensión sube a un nivel ya insostenible. El secreto es cada vez más grande y más pesado. Y no se detienen. A la vaca le sigue un enjambre de abejas que se instala en un cajón y que, según la esposa, solamente iban a venir a dormir. Claro, solamente a dormir. Luego llegan 2 cochinitos, con el pretexto perfecto de que se coman todos los desperdicios. Y finalmente, gallinas ponedoras. La azotea ya no es un jardín con aves, es un rancho en toda regla. Un ecosistema completo y autosuficiente. Exacto. Y las señales de vida de ese rancho se vuelven, pues, imposibles de ocultar. El pobre ingeniero de abajo es el que sufre todas las consecuencias. Oye un gallo cantar de madrugada, Claro. se queja de ruidos constantes, de pisadas, de un penetrante olor a establo. El colmo es cuando una abeja pica a una de sus secretarias. No puede ser. La realidad de arriba está literalmente filtrándose, picando el mundo de abajo. Esto los obliga a entrar en un modo de ocultamiento ya desesperado. Es un operativo de sigilo constante. ¿Qué hacen? Les envuelven las pezuñas a la vaca y a los cerdos con trapos para que no hagan ruido al caminar. Les ponen bozales a los animales durante el día. La propia familia empieza a andar descalzas en la azotea. Viven en una tensión perpetua, con el Jesús en la boca, tratando de mantener en secreto un rancho entero. Es una locura. Es una locura que no puede durar. La realidad siempre encuentra una forma de abrirse paso. Un día un guajolote se sube a la barda, pierde el equilibrio y cae 15 pisos hasta la calle. Híjole. Ellos se hacen los desentendidos, lo dan por perdido, rezando para que nadie conecte los puntos. Pero el golpe final, el que lo derrumba todo, es mucho más sutil y casi poético. A ver, cuéntame. Una guía de chayote, que había crecido sin que se dieran cuenta, cuelga por el borde del edificio justo frente a la ventana de la oficina del ingeniero. No, el descubrimiento es silencioso y demoledor. El ingeniero manda llamar a don José a su oficina. No hay gritos, no hay acusaciones, no le dice una sola palabra. ¡Qué tensión! Simplemente se para junto a la ventana y apunta con el dedo hacia afuera. Y ahí está, meciéndose con el aire, la prueba irrefutable, la guía de chayote, con un chayote colgando y todo. El secreto ha sido descubierto. Para don José, en ese momento, es como si viera su propio corazón colgando del edificio. Me imagino. Sube a la azotea, completamente derrotado, y se encuentra con el peor escenario imaginable. El dueño ya está ahí, ya lo vio todo. Su reacción es de shock y horror. ¿Pero qué es esto?, grita con una voz destemplada y chillona. Y en ese instante, en un acto de pura desesperación, el hijo mayor de don José lo ataca por la espalda, lo someten, lo amarran, lo amordazan con el delantal de su madre y lo encierran en la bodega de la azotea. Cruzaron una línea de la que ya no hay vuelta atrás. Pasan de ser inmigrantes trabajadores a ser secuestradores. La familia entiende que el juego terminó. Planean huir esa misma noche, llevarse lo que puedan y desaparecer. El narrador nos da la fecha. Es la noche del 18 de septiembre. Se van a dormir con ese plan desesperado. Y a la mañana siguiente, 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, La Ciudad de México es sacudida por un terremoto devastador. el edificio, ese símbolo de la modernidad, del frescor y del orden, se colapsa por completo. Los 15 pisos, nos dice el narrador, se juntan como un altero de tortillas. Es la destrucción absoluta. Pero en una de las imágenes más poderosas que he leído, su mundo, la azotea, esa isla rural en el cielo, queda milagrosamente casi intacta, solo que ahora está a nivel del suelo.
Y aquí es donde el autor conecta su ficción con un momento histórico real de forma magistral. O sea, no es casualidad que elija esa fecha. El sismo del 85 no fue solo una tragedia natural, fue un punto de quiebre cultural y social para la Ciudad de México. Claro. Dejó en evidencia la corrupción y la fragilidad de las grandes estructuras, tanto las de concreto como pues las gubernamentales. Y en medio de ese colapso surgió una sociedad civil increíblemente fuerte. La gente se organizó, rescató a sus vecinos, creó comunidad desde los escombros. Es verdad. Se dice mucho que la sociedad rebasó por completo al gobierno en ese momento. Exactamente. Y el final del cuento es un eco perfecto de ese momento histórico. De entre el polvo emerge una figura ilesa, Don José. La última imagen es él arreando una parvada de guajolotes jóvenes por el eje central, una de las avenidas más grandes de la ciudad, ahora llena de escombros. ¿A dónde va? Va rumbo al norte, de regreso a Zacatecas. Es una imagen bíblica, surrealista. Cuando la gran estructura moderna falló y se derrumbó, lo que sobrevivió fue lo esencial, lo primario, su pequeño mundo rural. La profecía de la esposa se cumplió. El edificio los tragó, se llevó a sus hijos, su hogar, todo. Pero irónicamente, su colapso fue también su liberación. Totalmente. La destrucción de ese símbolo de la modernidad fue lo que dejó a su mundo en la superficie, libre para empezar el camino a casa. El cuento termina diciendo que los periódicos marcaron esa fecha como el fin de la modernidad. Y quizás la pregunta que nos plantea es esa. Cuando las grandes estructuras en las que depositamos nuestra confianza, edificios, gobiernos, sistemas económicos, se vienen abajo. ¿Es acaso ese instinto primario de volver a la tierra, de reconstruir nuestro propio Tepetongo, lo único que realmente perdura? Una pregunta poderosa para cerrar. Porque don José no huye con las manos vacías. Se va derrotado, sí, pero al mismo tiempo se lleva su mundo a cuestas, arreando sus guajolotes, caminando de vuelta a casa por una ciudad en ruinas. Quizás la historia sugiere que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino aquello que logramos cultivar y mantener vivo contra todo pronóstico.